Nacional e internacional. Desde mi punto de vista son estos dos los nuevos caminos que están de una manera señeramente indicando el devenir del entendimiento de los tribunales constitucionales. Hablar solamente de jerarquía yo creo que es insuficiente. Ahora ya será más normal hablar de un pluralismo normativo. Ya no tenemos que estarnos peleando tanto que está arriba, que está abajo, aunque seguimos viendo que eso persiste. ¿A dónde ponemos los tratados internacionales? Arriba, abajo, adentro de un bloque, adentro de una botella, la agitamos, a ver dónde se encuentra. Yo creo que no. Así pueden seguir discutiendo, no 2 sesiones, sino todo el año que resta, el pleno de nuestro más alto tribunal. Mejor adoptemos un pluralismo normativo. Y ese pluralismo normativo significa simple y sencillamente que tendrá lugar la aplicación de la norma que más beneficie en determinado momento a la persona. No hablo de un principio pro persona tal cual, sino de una nueva concepción que deja a un lado lo que Hans Kelsen había creado. Nosotros seguimos conviviendo con esa pirámide invertida. Hay un profesor, el profesor Armin von Bogdandy, director del Instituto Max Planck de Heidelberg, que señala que hay varios zombies jurídicos que andan por ahí caminando. Sí, zombies que de repente los ve uno y se asusta y dice, pues mejor lo aplico, no vaya a ser que suceda algo. Uno de esos zombies sigue siendo el principio de jerarquía. El principio de jerarquía normativa. Hay que hacerlo a un lado y hablemos mejor de un pluralismo normativo. Entonces, el devenir de estos tribunales constitucionales va por otro camino. Segunda de las premisas, la reafirmación de los tribunales constitucionales se ha transformado. Yo parto de una posición aquí, y yo creo que esto sigo a la maestra Mariana Ahumada Ruiz, en su obra La jurisdicción constitucional en Europa, en donde hace una clasificación que yo creo que puede ser muy bien entendida para tratar de ver qué es lo que está sucediendo con los tribunales constitucionales en América Latina. Van relacionados los tribunales constitucionales en su actuar con un país en donde esté consolidada la democracia o en un país que esté la democracia en vías de consolidación. Si se trata de un país que esté la democracia consolidada, por supuesto la posición de los tribunales constitucionales es más bien definitoria del sistema jurídico. Piensen en los alemanes, ahora ando bastante germanófilo. Si tienen resuelta su situación normal, si no tienen unos grandes niveles de desempleo, si están siendo el motor que lleva a Europa, y así como esto, otras consideraciones más, pues ellos en verdad no se preocupan en tratar de resolver los conflictos que casi no hay, no digo que no haya, pero que casi no hay, entre los distintos órganos de gobierno. Para ellos eso ya está resuelto, entonces sí se pueden dedicar a crear una nueva teoría. Y entonces sí pueden decir, vamos ahora a establecer la Drittwirkung, la eficacia jurídica entre particulares de los derechos humanos. Claro, porque sus problemas de consolidación democrática han resuelto muchos problemas políticos. Si eso lo trasladamos a América Latina, pues yo creo, y en especial a México, yo creo que nuestro más alto tribunal como tribunal constitucional, pues primero tiene que resolver la pelota de fuego que le enviaron y ya después empezar a ver si va a innovar jurídicamente en el sistema jurídico. O sea, primero resuelvo el problema que trae el gobernador de un estado con el Congreso de ese estado, a ver cómo le hago, y ya después, si hay ocasión, pues voy a poder innovar un poco el sistema jurídico. Entonces, están muy condicionados los tribunales constitucionales, desde mi punto de vista, al sistema y estabilidad política que haya en un determinado país. Si este país está en vías de consolidación democrática, el Tribunal Constitucional no va a ser sino otro instrumento que ayude a la consolidación democrática, como lo hemos visto. Florent Cassé, el caso no dice, nos puede indicar muchas cosas. Trabajadores de luz y fuerza del centro nos puede indicar otras tantas cosas. Y así podemos seguir sumando más asuntos en donde estamos viendo que la situación
No es tan fácil. Primero hay que resolver el problema político y ya después vemos qué es lo que va a resolverse jurídicamente. Este futuro, por supuesto, de la justicia constitucional no es muy prometedor. No constituye un marco halagador que los tribunales constitucionales tengan que resolver primero la problemática social o política para después revestirla de aspectos jurídicos, ya que por esas circunstancias sus decisiones estarán impregnadas de aspectos ajenos a los normativos, lo que puede acarrear un grave riesgo, como se puede ver en distintas resoluciones. Entonces, la reafirmación en realidad de los tribunales constitucionales la encontramos en la protección jurisdiccional de los derechos humanos. A mí me queda claro que los tribunales constitucionales, la justicia constitucional, no nació con vocación garantista. Más bien surgieron para resolver problemas relacionados con la distribución de competencias y el control constitucional, en donde ciertamente podría tener cabida la protección de los derechos humanos, pero no de forma directa ni de manera especial. Ha sido el juicio de amparo, instrumento procesal de protección de los derechos humanos, el que ha permitido que los tribunales constitucionales encuentren un nuevo asidero en el sistema jurídico interno, y con él se ha consolidado el liderazgo interior. Estamos, no cabe duda, en la época de los derechos humanos, pero también hay que reconocer que con ello ha tenido lugar grandes transformaciones internas, sobre todo al permitirse la impugnación de las sentencias de los jueces ordinarios a través de este juicio de amparo, lo que ha quitado en buena medida presencia y liderazgo a las Cortes Supremas que resuelven tradicionalmente cuestiones de legalidad, cuando existe, además de un Tribunal Constitucional, una Corte Suprema. En nuestro caso, como en otros muy pocos casos, siendo la Suprema Corte Tribunal Constitucional, no entramos en ese problema tan directo. Entonces, es más bien la protección de los derechos humanos la que ha dado una reafirmación muy fuerte a los tribunales constitucionales. El juicio de amparo, siguiente premisa, ha constituido una puerta de entrada a lo internacional. Hasta ahora creo que no hemos reparado o no lo hemos hecho de manera contundente en lo que se ha hecho a través de la protección de los derechos humanos. Decir que un juez nacional puede proteger los derechos humanos que están establecidos en los instrumentos internacionales, curiosamente no acarrea un problema de soberanía. Si fuera otra naturaleza de la controversia, muy seguramente estuviéramos discutiendo, pero espérame, eso es una decisión interna. Y eso tiene que ver con la soberanía. La soberanía, por supuesto, ha tenido una caracterización muy diferente ya desde hace varios años. Pero entonces, curiosamente, a través del juicio de amparo, no nos hemos cuestionado si hay soberanía o no. Como que volvemos a reafirmar el sentido universal de los derechos humanos, en donde todo mundo los comparte y por lo tanto pueden ser protegidos a nivel nacional. Si recibimos una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se condena al Estado mexicano por haber violado los derechos humanos de una persona, sí lo resentimos. Y empezamos a decir quién me la notificó, en qué momento y por qué es lo que se tiene que hacer y por qué voy a cambiar mi legislación, mi código de justicia militar y por qué debe ser así de otra manera. Entonces ahí sí hay un efecto importante que está indicando la evolución que se tiene. Pero si fuera una protección interna, entonces no tenemos mayor problema. Decimos, sí, ese derecho humano lo podemos proteger de manera nacional y por lo tanto no tenemos mayor reparo. Entonces, es más natural la protección de los derechos humanos desde el ámbito nacional, trayendo a cuento los derechos humanos de instrumentos internacionales, ¿sí?, que acudir a un sistema subsidiario como es el interamericano y recibir una sentencia que condena al Estado mexicano para la protección de los derechos humanos. En esta última, sí empezamos a cuestionar el alcance de la decisión, si eso es un criterio orientador,
Si México fue parte y lo condenaron, es criterio firme, no es orientador. La jurisprudencia, ¿qué valor tiene de la Corte Interamericana? Solamente cuando me condena vale, el resto no vale mucho, sino es simple y sencillamente una orientación. Esa parte sí la tenemos complicada en la labor que tienen que hacer los tribunales constitucionales. En cambio, la parte de protección interna que realizan el Tribunal Constitucional y los jueces ordinarios, tomando en consideración los derechos humanos que están en los instrumentos internacionales, ha entrado como cuchillo en mantequilla y no ha puesto ningún problema en las cuestiones de soberanía. En consecuencia, pareciera ser que lo que se tiene que reafirmar es más la posición del juez nacional haciendo valer los derechos humanos que están en la Constitución o bien que están en instrumentos internacionales. Hay que hacer eso, hay que evitar hasta donde es posible, hasta donde ello sea permisible, pues las consecuencias de una jurisdicción interamericana que tiene la característica de ser subsidiaria. En algunos casos complementarias, pero no creo que sea esa la posición que más nos ayude. Hay otra reafirmación también de la justicia constitucional y es en el Estado federal. México, Argentina, Brasil y Venezuela tenemos este pequeño problemita. ¿Qué hacemos al interior del país estando en un Estado federal? ¿Lo centralizamos en el sentido judicial o respetamos la distribución de competencias? Aquí yo creo que existen varias reflexiones que hay que hacer, pero una de ellas, son tres creo yo las que debemos tomar en cuenta para tratar de establecer la proyección de la justicia constitucional en un Estado federal en donde convive la federación con las entidades federativas, y ese es nuestro caso. ¿Hay una parálisis de la justicia constitucional local? Considero que sí. Hay una parálisis muy importante. Los diseños constitucionales que se han hecho en las diversas constituciones estatales no han sido del todo buenos. Pero tampoco ha sido bueno el valor jurídico que se le ha dado a la Constitución local, como tampoco ha sido bueno el entendimiento de los tribunales federales respecto de la justicia constitucional local. No es posible a estas alturas que el Poder Judicial de la Federación quiera conocer y conocer más las decisiones internas de una entidad federativa. Hubo un ejercicio, ciertamente, en cerca de los años 2000 con la reforma a la Constitución del Estado de Veracruz, en donde se dijo, los tribunales federales no van a entrar a conocer de este problema, sino cuando se trate de violaciones directas a la Constitución federal, dándole la posibilidad a los estados que crecieran. Sin embargo, no crecieron los estados y se tuvo que regresar a las violaciones indirectas a la Constitución federal que permite la participación de las entidades de la federación en cuestiones internas de las entidades federativas. Recientemente, no tiene mucho, en una contradicción de tesis, resolvió nuestro más alto tribunal que todas las decisiones de una sala constitucional, como era de Veracruz, pero se entiende que también se aplica a todas las demás que hagan un esfuerzo en la justicia constitucional local, son revisadas por tribunales colegiados. No se les escapa a los tribunales colegiados, tribunales federales, la capacidad de conocer de las impugnaciones en contra de esos órganos creados al interior de la entidad federativa. Se dejó a un lado los derechos políticos por una cuestión muy específica en el caso de Veracruz. Pero entonces esto está así y no creo que sea lo mejor para una proyección de la justicia constitucional en un Estado federal. Hay que partir entonces de tres consideraciones, las cuales no desarrollaré por cuestión de tiempo. Primera de ellas, rescatar el valor jurídico de la Constitución local. Desde mi punto de vista, la Constitución local es una constitución soberana al interior de una entidad federativa. No tiene nivel de ley. Por más que quieran verlo así los órganos jurisdiccionales federales, la Constitución es el ordenamiento jurídico supremo en una entidad federativa.
esta situación, insisto, ha quedado completamente relegada de la jurisprudencia de nuestros tribunales federales y se les considera, cuando más, una ley. Una ley. Ese es el trato que se le da. No creo que deba ser eso lo que vaya en una proyección de la justicia constitucional local. Debe existir, desde mi punto de vista, si quieren, a lo mejor desde el texto del artículo 116 de nuestra Constitución, para que vean que tampoco creo una autonomía a ultranzas o una soberanía totalmente aislada de nuestro régimen federal, pero debe haber una indicación en donde se diga todas las entidades federativas deben de contar con un sistema de control constitucional local, una justicia constitucional local y darle, eso sí, una característica de doble jurisdicción, con la que iniciamos en 1917 y que después se transformó gracias a la evolución del amparo. Lo que empieza en lo local debe terminar en lo local. Lo que empieza en lo federal, pues que siga y que acabe en lo federal. Solamente en casos excepcionales, por virtud de un principio de uniformidad al interior del Estado federal, algo que empezó en lo local podría terminar en un tribunal federal. Eso yo creo que tendría que también provocarse desde el artículo 116 de nuestra Constitución. Y finalmente, una voluntad de los tribunales federales. Una voluntad de los tribunales federales en la cual se indique que pues va a ser excepcional el ejercicio que realicen del control respecto de lo que suceda en las constituciones locales. Debe haber voluntad. Es un Estado federal y por lo tanto debe haber un entendimiento de hasta dónde llega la federación en los casos que son internos de las entidades federativas. En los últimos 5 minutos que me quedan, la posición de desafíos de la justicia constitucional. Yo la centraría, y no hago el recuento, en la siguiente reflexión. Si nosotros vemos la justicia constitucional, tiene que compartir con otros órdenes jurídicos. Es más palpable esto en una justicia constitucional europea. O sea, hay un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay un Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hay tribunales constitucionales en los países, además hay jueces locales, jueces de un rango muy inferior, pero que están aplicando el texto constitucional. Pero no solamente el texto constitucional, están haciendo más cosas. A lo mejor pueden aplicar una disposición comunitaria y nadie se pelea. O a lo mejor puede llegar en una protección de los derechos humanos que, en el último de los casos, puede llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo que quiero decir es que la Constitución, y regreso al primer vocablo, me metí en el de justicia, pero regreso al primer vocablo, que es la Constitución, no creo que pueda subsistir en las condiciones en las que se encuentra actualmente. Señalé que debe de ser puerta, ya no pude explicarlo más. La justicia constitucional, el amparo, tiene que ser puerta entre lo internacional y lo nacional. Y efectivamente, una bisagra. Y efectivamente, la Constitución, si la pensamos como hasta ahora la tenemos, no va a poder dar resultado. Creo que nos estamos quedando cortos. Desde mi punto de vista, lo que debe haber es más bien una concepción más amplia de Constitución. Yo creo que hay que regresar a los orígenes del derecho público. Del derecho público en donde veamos tanto Constitución, derecho constitucional, derecho administrativo y otras ramas más. No le corresponde solamente al texto constitucional, tiene que evolucionar y en esa evolución tiene que ser una característica de derecho público. Desde mi punto de vista, a lo mejor la doctora Eliana no lo compartirá, pero me arriesgo, las instancias internacionales al final del día regresan a lo nacional. El cumplimiento finalmente es nacional. Veámoslo en una sentencia de la Corte Interamericana o en cualquier otra. Al final es voluntad del Estado y pareciera que esto se aisló completamente. Algo que inició en lo nacional, llegó a lo internacional y ahí se acabó por completo. Yo creo que no. El punto
no es la Constitución, sino el derecho público. Si nosotros le ponemos las características propias del derecho público nacido a nivel nacional y se las transmitimos al derecho internacional, yo creo que podemos establecer un punto en común. Los principios propios del derecho público pueden ser llevados también, y los requieren, el derecho internacional. Autoridad pública, tiene que serlo, una autoridad pública internacional. El fenómeno que estamos viendo de las famosas tecnologías de la información y comunicación, no sabemos qué hacer ni por dónde entrarle. A lo mejor hace falta aplicar principios del derecho público a nivel internacional. Si nosotros podemos empezar a reflexionar en esa posición de un derecho público que quizá pueda ser denominado común, yo creo que podemos encontrar más puntos en relación de lo que pasa en lo internacional y en lo nacional. Que finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos haga referencia a una supervisión de cumplimiento en donde intervienen las partes para decir qué es lo que tiene que cumplirse y acudir a su buena voluntad para que esa sentencia se cumpla, es regresar a lo nacional, es regresar a los actores que estaban originalmente previstos. En consecuencia, no se han separado, continúan unidos. Y yo creo que en este caso la justicia constitucional, si es partícipe de esta nueva concepción, pues va a tener que buscar un alcance superior, una justicia constitucional que tendrá que ser una justicia también de derecho público. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Edgar Corzo su disertación y a todos ustedes por su presencia en este evento inaugural del primer Congreso de la Asociación de Justicia Constitucional. A fin de preparar el inicio de la primera mesa del programa, tomaremos un receso de 10 minutos. Los esperamos en este mismo auditorio. Muchas gracias.